Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al canal YouTube de Policreativa Consultores, con temas sobre comunicación política, sobre análisis del entorno político. Y hoy en el sur de América Latina se está dando un debate muy interesante entre dos actores fundamentales, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Resulta, Luis Daniel, María Elvira, que hace pocas horas incluso, se generó un debate sobre el concepto mismo de liberalismo y la participación del Estado en ese proceso. Como sabemos, Javier Milei viene defendiendo abiertamente un Estado al mínimo, podríamos decir casi jugando a la desaparición del Estado como tal, en un concepto político que yo particularmente denomino anarcocapitalista, pudiera ser, o anarcoliberal, desde la perspectiva de que no se entiende la concepción del Estado o simplemente el Estado no es necesario para ese concepto. Resulta que el presidente de Uruguay, el amigo Lacalle Pou, respondió a ese criterio. Luis Lacalle Pou señaló que para un proceso democrático, para un proceso de Estado, el Estado, valga la redundancia, es absolutamente necesario. El Estado requiere ser fuerte, pero pero él decía, Luis Daniel, fuerte pero pequeño. Fuerte pero pequeño. Fuerte pero pequeño. Y yo quería conversar un poco con ustedes sobre ese tema. ¿Qué opinan de este proceso? ¿Ustedes creen también, como Javier Milei, que el Estado debe desaparecer? ¿Creen, como Lacalle Pou, que el Estado debe ser fuerte pero pequeño? ¿O más bien, consideran ustedes que el Estado debe ser grande, debe estar inmerso en distintas áreas de la vida, como lo plantean autores y pensadores de otras doctrinas políticas? Yo creo que el Estado tiene que seguir, tiene una función importante en la vida de todos nosotros. Lo explicaba Lacalle Pou en su intervención, que decía, mira, para poder ofrecer educación, para poder ofrecer sistemas de salud, para poder ofrecer normas claras para entendernos como sociedad, se necesita de un Estado. Entonces, yo comparto ese criterio. Y bueno, realmente lo que yo pienso es que hay que entender a qué llaman ellos grande o pequeño y cuál es la dimensión. Porque si efectivamente queremos escuelas con maestros que puedan atender bien a los niños, queremos tener aulas en donde no superen 20 niños por maestra. Pero me dejas interrumpirte, pero eso no lo puede hacer el sector privado. ¿Cómo le garantizas la educación gratuita al sector? No pudiera hacerse desde el sector privado. No sé qué compras tú, porque María Elvira plantea uno de los temas que además es fundamental dentro de ese debate, que es el tema de la educación. ¿Okay? Por eso es que sigue hablando, por favor, pero te lo pongo ahí para el debate. Desde esa perspectiva, ¿es necesario el Estado? Yo creo que el Estado es fundamental. Evidentemente, esto tiene una carga. Cada uno de nosotros tiene una carga valorativa, una carga ideológica que va marcando. Sin embargo, el Estado nace sin caer en un elemento exagerado de la historia, de irnos a una clase de historia que no es el propósito, nace para garantizar ciertos elementos y cierta capacidad del individuo de integrarse a un entramado. Esto se puede interpretar de diversas formas. Hay estados que manejan absolutamente todo. El caso de los estados socialistas de extremo, no socialistas democráticos. La Unión Soviética, concretamente, donde todo lo que ocurría en la dinámica soviética pasaba por decisiones de Estado. Desde las cuestiones más fuertes, enviar expediciones al espacio, hasta cosas más básicas, fijar precios de insumos muy puntuales. ¿O qué deportistas iban para las Olimpiadas? ¿O qué deportistas? ¿O qué carrera podía usted estudiar en esa idea de praxis que se establecía? Entonces hay distintos grados, pero el Estado, desde la concepción al menos que uno defiende y uno sustenta, es el elemento que va a garantizar que aquellos que no puedan a través de la iniciativa privada,
que se reivindica también y se acepta, que no puedan canalizar todas sus inquietudes, tengan a través de la esfera de lo público la capacidad también de llegar y de poder integrarse a ese entramado. Entonces yo entiendo cuando María Elvira nos dice, tiene que haber, claro que tiene que existir un Estado, porque ¿cómo estableces ese marco para una garantía regular? Uno lo ve en la América Latina. Hay, por ejemplo, instancias en el tema, que es también un tema de debate coyuntural, el de la seguridad social colombiana. Hay quienes dicen, bueno, hay una iniciativa privada que desmonta en algún momento esa idea centralizada, anquilosada, paquidérmica de unos institutos de seguro social o de seguridad social. Los llamados seguros sociales que responden a una época se desmontan con la iniciativa privada. Pero ¿qué pasa con el que no pueda pagar? ¿Qué pasa con el que no llegue ahí? Entra el Estado como ese elemento de control, no para apropiarse de todo, sino para regular. Claro, una opción, respondiendo a tu pregunta, es que el Estado tercerice, pero el Estado ponga el dinero para que funcione. Es una opción que habría que ver cómo se lleva a cabo. Porque, por ejemplo, en los países nórdicos la educación funciona muy bien y la educación está dentro del Estado. Y la educación es gratuita, y estoy hablando Finlandia, para allá. La educación es gratuita, los niños están la mayor parte del tiempo de su día activos dentro de la escuela, tienen la comida incluida y todo eso es parte del Estado. Milei plantea un concepto, lo planteaba en la campaña y por cierto no lo ha podido implementar, con el tema de la educación. Después voy a referirme a otra cosa, porque es que te corté en su momento, pero era un poquito para llevar la discusión aquí. Milei plantea que el proceso de educación sí puede ser gratuito, pero llevado a cabo por los privados. Bueno, ¿cómo se come eso? El hombre habla de un cheque, el hombre habla de un bono donde yo, Estado, le doy al ciudadano un cheque para que elija en qué escuela privada va a estudiar su niño. Entonces, si quiere ir a una escuela donde el estudio del inglés sea preponderante, o donde las artes sean la principal opción, o a otro colegio donde la prioridad sea más bien la formación. Pero yo Estado le doy en esa metáfora un cheque para que usted sienta. Entonces yo Estado, tiene que existir el Estado. O sea que en el fondo esa idea de un orden liberal natural, sin Estado, en esa concepción no existe. Entonces, tiene que haber. Cuando uno veía a Milei en la campaña y lo discutíamos en varias intervenciones, aquí lo hablamos, y lo hablamos además en los martes de Policreativa, esa idea de un Milei que arranca papelitos de una pizarra y dice, se va, esto no, un Estado muy grande. Ajá, pero resulta que está hablando que todo ese proceso de reforma pasa no por reformar al Estado, sino desde el Estado. Entonces, ¿será que la idea no era más que hablarle a las cámaras y estar? Por eso... Ya va, pero ahí voy a hacer lo que hice con Maravilla. También voy a tomarte la idea para traer aquí otro debate, o un mismo debate dentro de este tema. Cuando Milei arrancaba los papelitos, van a decir aquí que yo estoy defendiendo a Milei. Van a decir aquí que yo soy un anarcocapitalista, de lo que yo estoy planteando, y lo que quiero es... Te va a responder la calle Pou, entonces. Sí, no. Después de la calle Pou verá que no es tan así. Pero, a ver, cuando Javier Milei arrancaba los papelitos y decía, esto no sirve, para afuera, estaba planteando, a mi modo de ver, la idea de que aquí hay cosas que el Estado no debe meterse. ¿Okay? Hay autores, hay concepciones dentro de los modelos de sistemas políticos, de formas de gobierno, de entender la nueva dinámica, donde la libertad debe ser el centro gravitacional del Estado. Hoy día se entiende, los nuevos criterios del derecho constitucional moderno, entienden que el Estado, la administración pública, debe tener como epicentro no al propio Estado, sino al ciudadano. ¿Y cómo se entiende eso? Al ciudadano garantizándole sus libertades. Las libertades civiles, las libertades individuales, las libertades económicas. Muy bien. Entonces, tienes estados, especialmente en América Latina, tienes estados donde cada día copiando más el concepto feudal, donde el señor feudal se metía en todas las decisiones. Tienes estados en América Latina que están decidiendo qué come la gente.
¿Ok? En Venezuela, para los que están viendo de otra parte, fuera de Venezuela, de otros países, en Venezuela el Estado tiene un programa que es el programa CLAP, donde le dan una bolsa de comida a las familias. En esa bolsa de comida hay Productos determinados. unos productos, hay harina, hay harina, hay azúcar, hay sal. Y si yo quiero decidir, por ejemplo, en ese mismo concepto de libertad, que yo no quiero comer harina, o yo no quiero comer azúcar, o yo no quiero comer sal, o yo lo que quiero comer es todos los días arvejas nada más, o quiero comer solamente vegetales, ese criterio de alguna manera implica que el Estado se mete en tu esfera personal. El Estado está involucrado en tu decisión. Entonces, no llega a lo que pasaba en la antigua Unión Soviética o lo que pasa en Corea del Norte, donde es el Estado quien determina cuántos hijos tienes o el Estado quien determina si tu hijo va a estudiar Derecho, Economía, Ciencias Sociales. Eso. Ahora, Claro, lo que pasa es que yo pienso que estamos viendo dos polos totalmente distantes y que son igual de anárquicos. O sea, no existencia del Estado para un liberalismo extremo o como él se denomina libertario a estos ejemplos, tanto Corea como Rusia como Venezuela, en donde el Estado pretende meterse en absolutamente todo. Entonces yo creo que hay que buscar, o mi pensamiento es buscar más temas de centro. O sea, yo creo que hoy en día el mundo está liderado por extremos, o la tendencia de hoy en día va hacia los extremos, y eso, en mi concepción, no lleva a nada bueno. ahora que les hace la pregunta, soy yo. Vivimos en América Latina una mentalidad histórica de un proceso de industrialización muy dado a la visión de Estado. Modelo de industrialización por sustitución de importaciones en su momento, un Estado que se metía absolutamente en todo, era un Estado empresario, desde el tema de los hidrocarburos hasta tema de turismo, tema de alimentos, producción. Argentina, por ejemplo, fue un país que en su momento produjo absolutamente de todo, desde licores hasta insumos básicos, y además logró ser un proveedor de alimentos en ciertas coyunturas determinadas en Europa. Ahora, la mentalidad, esa idea de cambio, de viraje, con un continente que tiene, Milei decía, que tiene 200 años, un país, decía él, Argentina, uno podrá llevarlo al continente, que tiene 200 años equivocándose. Usted en una gestión de 4, 5, 6 años puede cambiar eso, puede migrar de un lugar a otro, o tendrá entonces Milei que buscar una perpetuidad para lograr una transformación, o se queda en eso. Pero yo lo que creo que en este ejercicio que estamos haciendo, lo que uno observa es una densidad conceptual de Luis Alberto Lacalle, de Lacalle Pou, y pareciera haber dejado desnudo a Milei con una cuestión de propaganda. Manuel decía, yo no sé, no quiero que me vean como que estoy defendiendo a Milei, yo no quiero que me vean como que estoy atacando a Milei, pero pareciera que todo queda en el ejercicio de arrancar papelitos porque me interesa la audiencia. Quiero comunicar que soy un cambio, que soy distinto a esos que tienen 200 años equivocándose en Argentina. O está preparando el terreno para esa perpetuidad. O está simplemente tratando de plantar la idea para que en un futuro los argentinos otro lo ejecute, voten a esas ideas. También pudiera ser así, un poco metiendo la mano por Milei aquí, ¿no? Pero en todo caso, ahora aquí yo creo que Luis Lacalle Pou, la verdad es que dio en el clavo. Ahora sí lo digo abiertamente en este criterio. Porque decía algo, él ponía el ejemplo. Libertad, pero ¿dónde ve la libertad el que no cenó? Exactamente. ¿Dónde ve la libertad el que tuvo que dormir bajo un árbol? Zonas vulnerables hay en todos los países. Por supuesto, en el primer mundo los hay y muchísimos. Imagínate tú en nuestros países donde la situación económica y social es tan complicada. Véanlo, saliendo un poco de la esfera de los casos que estamos viendo, pero quedándonos en la región, la explicación, por ejemplo, de por qué gana Pedro Castillo, el hombre del sombrero.
en el Perú. La gente dice, bueno, pero ¿cómo? Si Perú es un país que tiene a Lima, y Lima es una ciudad que tiene barrios importantes, Barranco, tiene Miraflores, incluso ha servido para historias, grabaciones, claro, pero es un país donde tiene regiones remotas, donde hay gente que no sabe lo que es el agua corriente, gente que no tiene oportunidad. Entonces ahí va el mensaje, a mi manera de ver, adecuado de la calle Pou. Dice, bueno, pero es que esto tiene que ser más que un debate ideológico. ¿Dónde entra la gente en esto? ¿Le importa a la gente que vive en zonas recónditas de Uruguay? Uruguay a lo mejor menos que el resto, porque Uruguay tiene un proceso de desarrollo muy interesante. Pero pongamos Bolivia, Perú, la Argentina, Brasil, Paraguay, con una población incluso que la hemos tratado también aquí en los distintos espacios de Policreativa Consultores. Entonces, esas regiones, esas personas van a entrar en un debate ideológico, liberalismo, más Estado. No, lo que estoy pensando es qué voy a comer esta noche y qué le voy a dar a mis hijos y qué puedo hacer con esos niños para que vayan a la escuela y no tengan que salir a vender en las carreteras del país. Sí, ahí en todo caso lo interesante de la calle Pou es que él plantea, es verdad, hay que trabajar por la libertad, pero primero hay que trabajar, o primero, a la par, hay que trabajar por garantizarle a los ciudadanos más empobrecidos, a los ciudadanos que menos capacidades han podido desarrollarles sus necesidades mínimas, básicas, el mínimo vital. El mínimo vital para desde ahí, cuando más o menos se les pueda garantizar ese mínimo vital, puedan así desarrollarse en un concepto de libertad. Entonces, aquí hay dos modelos, dos formas de ver la política, desde una perspectiva liberal, entendido el concepto liberal, por cierto, no como una disputa, porque ese es otro tema que en América Latina nos ha costado demasiado, el malentender el concepto del liberalismo, porque el liberalismo no está asociado a la disputa entre izquierdas y derechas. ¿Okay? El liberalismo no es otra cosa que la defensa de la libertad de los derechos ciudadanos. Y eso lo defienden tanto izquierdas como derechas. Eso está en el concepto mismo de democracia. La democracia por la cual luchan los partidos socialdemocráticos, los partidos de centro, los partidos de centro-derecha, luchan exactamente por lo mismo, por una democracia liberal. Una democracia que respete, que garantice la libertad de los ciudadanos. La diferencia en todo caso está en donde el Estado tiene más injerencia. Si el Estado debe tener más injerencia en lo educativo, si el Estado debe tener más capacidades en el desarrollo económico o dejarlo más al proceso abierto, libre. Yo creo que más allá de más injerencia, yo pienso que es un tema de ser más grande en cuanto al personal de atención al público, es decir, un sector que tiene muchos habitantes, pero en el ambulatorio o en el centro de salud más cercano solo hay un médico, pues no va a ser suficiente. Así es. Tenemos que tener más personas que atiendan ahí, igual que un salón de clase que tiene 45 estudiantes para una sola maestra, no va a ser el mismo proceso pedagógico Así que un salón que tenga 20 estudiantes y una maestra. Es decir, tienes que tener más docentes. Entonces, yo sí pienso que en eso sí tiene que ser más grande el Estado, pero tiene que ser más ágil, porque en trámites para el ciudadano no nos podemos tardar un mes para lograr un trámite que pasa de una mano a otra, hasta que logra. Exacto, es el concepto de burocracia malentendido o la burocracia disfuncional, de la que hablan algunos autores de la teoría de la organización, Oriol Puig-Pelat, algunos como estos, que es la burocracia necesaria. Es fundamental. Tú requieres la organización del Estado, pero es que ese Estado no puede ser disfuncional. Ese Estado no debe ser caótico, ese Estado no debe ser paquidérmico, que es el otro problema. Entonces tienes 4, 5, 6 oficinas que tienen las mismas funciones, que tienen las mismas competencias, funcionarios que hacen lo mismo, terminan como los bomberos pisándose la manguera unos a otros y no se cumple el objetivo. Entonces ahí es donde Milei, quizás, o sea, tratando de darle
de pensar de buena fe lo que, lo que él quería implementar o plantear, quita papelitos. Y ahí, y con esto termino porque ya vamos por unos, ¿qué? Casi 20 minutos de esta interesantísima discusión. Ahí es donde hemos hablado muchas veces del Estado fuerte. Tiene que haber un Estado fuerte, un Estado que ejecute, un Estado que tenga presencia y que cumpla su función. Pero que sea ágil. Un Estado que cumpla, un Estado que resuelva. Un Estado que si hay una emergencia en materia de salud, llegó alguien que tiene una emergencia, bueno, esté la camilla y que hay que hacer una tomografía y esté la máquina para hacer la tomografía, y que si hay un Estado que tiene una emergencia de seguridad, bueno, que estén las armas y que estén los funcionarios, que los funcionarios estén bien pagados y que los funcionarios tengan la remuneración suficiente para no caer en procesos de corrupción, para no tener esa tentación. Es decir, un Estado que trámites del día a día sean ágiles. Así creo que también hay una lección que deja todo esto que le decía María Elvira al comienzo, que usted tenga la capacidad de discernir, de escoger. Si usted quiere ir y enviar a su hijo a un colegio particular, que algunos denominan, bueno, la educación privada, en realidad debe hablarse de particular y oficial, pero si usted quiere enviar a su hijo a un colegio particular, si usted quiere estudiar en una universidad de iniciativa privada, de la esfera particular, hágalo, pero si no puede o no quiere, tenga en el Estado la herramienta y ese salvavidas para que usted pueda también desarrollarse. Entonces, discernir y entender qué puede hacer usted como individuo y escoger qué camino quiere. Que no le imponga. Está con Milei, profesor. Arrancando papelitos en la pizarra. Déjanos en los comentarios qué piensas tú de este debate y del debate que se dio allá en el sur de América Latina, y te leemos. Sí, que nos diga, ¿ganó Milei, ganó la calle Pou o incluso opción C, ganó el debate político? Eso, importante. Gracias.